Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, porque bien sabéis los habituales que tenemos contrarréplica lunes, martes, miércoles y jueves. Luego los viernes está el contrasello, que es una contrarréplica histórica, y los sábados tenemos la contraportada o el contraplano, que son contrarréplicas culturales en las que ahí no se replica nada, básicamente se envían, los contraescuchas envían sus películas o sus libros o sus series y yo ya me encargo de comentarlas, si es que puedo comentarlas, que a veces pues estoy tan entusiasmado con la película o el libro en cuestión como el escucha que me la envía. Bien, si queréis participar en la contrarréplica en cualquiera de ellas, todas las que os acabo de decir, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al siguiente número, apuntadlo en el teléfono, ya que estáis, no en un papel que luego eso se pierde. Es el 690 82 7909. Son notas de voz de la aplicación WhatsApp, la que tenemos todos en el teléfono móvil, y bien, se envían, se pulsa sobre el microfonito ese que aparece al lado de la caja de texto, se graba con el micrófono del teléfono, que por lo general graba bien. Eso sí, no habléis muy bajito, lo suficiente, tampoco muy alto, no le peguéis gritos al teléfono, que tampoco es eso, y me lo enviáis. Tiene que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente, y bien, pues se pueden exponer preguntas, dudas, reflexiones, etcétera. Si lo que queréis es recomendar una película o un libro, pues eso, recomendar la película o el libro. Bien, pues dicho esto, ya sabéis, 1 o 3 minutos y importante que se escuche bien, ni muy alto ni muy bajo y sin ruido de fondo. Eso es muy importante, es de hecho lo más importante de todo, porque a fin de cuentas lo que es la ganancia la puedo subir o bajar un poquito, pero el ruido de fondo, eso sí que no puedo quitarlo. Muy bien, pues con esto pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Alejandro de Barcelona, que nos habla de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, una guerra que es comercial, no penséis que están tirándose bombazos ni nada de eso, gracias a Dios, por cierto, si no imaginaros cómo estaríamos ahora. Nuestro principal problema no sería la COVID-19, sino la guerra entre China y Estados Unidos, la guerra comercial que empezó cuando llegó un poco después de que llegase Donald Trump a la Casa Blanca y que no sabemos si va a continuar a lo largo de los próximos años, porque todavía no sabemos quién será el próximo, a ciencia cierta por lo menos, quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, ya que no ha sido proclamado como tal por el Congreso. Entre tanto, pues lo que tenemos es lo que tenemos, un enfrentamiento comercial provocado básicamente por la Casa Blanca, que empezó prontísimo en el año 2017. De cualquier modo, vamos a escuchar antes a Alejandro, que nos hace una anotación muy interesante. Dentro de una serie de cifras que has dado, respecto al comercio entre China y Estados Unidos, hay un dato que yo diría que no has dado y que es bastante relevante. Es cuánto le cuesta a los productores estadounidenses que utilizan no tanto materias primas, que también, como productos preelaborados o componentes fabricados en China. Esto seguro que sube de precio y que les hará bastante daño. Al final, las guerras comerciales no salen gratis. Pues sí, efectivamente, Alejandro, eso ya lo he dicho aquí en muchas ocasiones, las guerras comerciales no solo no salen gratis, que por supuesto, sino que además pueden llegar a salir carísimas si uno se las toma muy en serio. A ver, tendemos a pensar, lo he comentado aquí en bastantes ocasiones, en el comercio, siempre cuando pensamos en el comercio internacional pensamos en productos terminados, es decir, que le compramos a otro país un producto completo dentro de su caja, que la desembalamos en casa y ya la empezamos a utilizar o nos lo comemos, es decir, si compramos productos alimenticios. Pero el comercio internacional no solo tiene productos acabados, es decir, lo bastante normal es que no sean productos acabados, que sean componentes o sean piezas. O bienes que no son bienes finales, sino bienes de capital que se utilizan para otras cosas, para fabricar otras cosas, etcétera. O dentro de esos productos, los productos no son
sencillos, precisamente, sobre todo los productos de nuestro tiempo. Llevan un montón de piezas. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de un automóvil. Un automóvil que se fabrica, no sé, en Valladolid, por ejemplo, donde hay una fábrica de Renault bastante grande. Bien, ese automóvil se fabrica, cualquiera, elegid el modelo de los que se fabriquen en Valladolid, que no sé cuáles son, y lo venden en, no sé, en Finlandia o en cualquier otro país, porque esos automóviles que hacen en Valladolid se venden por todo el mundo. Bien, podemos pensar que ese automóvil es español porque se ha fabricado en España, pero claro, lo cierto es que ese automóvil se ensambla en España, eso sin duda, en Valladolid, pero luego sus miles de piezas han sido fabricadas en las más diversas partes del mundo y han llegado hasta Valladolid. Solo ya el motor de un automóvil o de un avión, más que echarle un vistazo, abrir el capó y mirar la cantidad de piezas que eso tiene, la complejidad que entraña, ¿no? Bueno, pues esas piezas no han sido todas hechas en la misma fábrica donde se ensambló el automóvil. Al contrario, lo normal vienen de cientos de proveedores. Algunos de esos proveedores están cerca de la fábrica, no tienen más que más, procuren estar cerquita para que las fábricas no quieren tener almacenadas piezas y tienen que estar en tiempo justo para cuando se va a ensamblar el automóvil en cuestión, y otras no, otras directamente pues están lejísimos, pueden estar incluso en la otra parte del mundo. Incluso las que están cerca de la fábrica no necesariamente fabrican esas piezas al lado de la fábrica, simplemente las almacenan y van nutriéndose de esas mismas piezas. Es decir, o si lo han hecho, pongamos por caso que justo pegado a unos metros de la fábrica de Renault, de la planta de ensamblaje, pues hay una fábrica que, qué sé yo, fabrica, no sé, los volantes, pues un ejemplo. Bien, no necesariamente los ha tenido que fabricar allí, ha podido hacerlos en otro lado o los ha fabricado allí, pero con la materia prima que ha traído de otras partes. Así que cuando nos sentamos en un flamante automóvil salido de la planta de Renault en Valladolid, no podemos decir que es completamente made in Spain, porque desde el volante hasta las ruedas, pasando por supuesto por toda la mecánica, hay infinidad de piezas fabricadas en otros lugares del mundo y que han tenido lógicamente que ser importadas. Esto he puesto el caso del automóvil porque es el más claro, pero es extrapolable a cualquier otro producto, el que escojamos, el teclado que tengo delante, o el iPad que tengo aquí a mi izquierda, o el monitor que tengo exactamente a unos centímetros de mi cara. Es decir, todo esto no sé dónde estará ensamblado, pero lo que sí sé es que incorpora una infinidad de piezas y de materias primas que provienen de todo el planeta. Y esto, si no se entiende esto, claro, cuesta entender luego cómo funciona bien el comercio internacional. Es decir, incluso bienes que podemos decir que salen, entre comillas, terminados, no lo sé, como puede ser la fruta, por ejemplo, una mandarina o una naranja o una manzana. Bien, se recogen terminados del árbol, un tomate, de la tomatera, pero para cultivarlo no comemos naranjas ecológicas de un tipo que tiene un solo naranjo y nos las envía a casa, no suele ser así. Lo normal es que compremos fruta cultivada de manera industrial, por lo tanto, lo más extensiva posible para que la fruta sea barata, lógicamente. Bien, pues en ese caso, ese granjero ha requerido utilizar fertilizantes y pesticidas que a menudo son importados. Es decir, que para exportar tienes antes que importar, de la misma manera que para ganar dinero tienes antes que gastar dinero, haciendo una inversión previa. Si quiero ganar dinero con tal negocio, bien, antes de que ingreses un solo euro, vas a haber gastado unos cuantos euros. Hasta el negocio más tonto, una cafetería, lo caso más básica. Bueno, pues has tenido que hacer has estado gastando dinero durante meses hasta que abres la caja el primer día y vendes tu primer café. Pues con la exportación pasa lo mismo. Así que si pones aranceles, te dedicas a sembrarlo todo aranceles para impedir la importación. A los primeros que vas a perjudicar es a tus propios fabricantes que importan componentes. Y cuanto más compleja es una economía, la de Estados Unidos es complejísima, cualquier economía europea también lo es, pues más daño haces. Podríamos pensar que no hay problema. Que, claro, que esto se soluciona así de manera mágica sustituyendo a los proveedores. Porque se compran los componentes dentro del país y asunto resuelto. Pero claro, eso no es tan sencillo. Muchas veces esos componentes o esas materias primas no están disponibles dentro del país. Y otras veces lo están, pero a un precio mayor, o no exactamente las materias primas o los componentes que quieres. Así que encima les buscas un problema que van a terminar pagando tus propios consumidores para subir los precios, o van a desaparecer esos bienes de la venta. Bien, seguimos con Juan Antonio, que tiene una pregunta sobre las bancarrotas soberanas.
Mira, quería lanzarte una pregunta al respecto del programa que hiciste sobre la política, bueno, y la economía de Ecuador. Y la pregunta es si se ha dado el caso alguna vez de un país que cayera en bancarrota, en quiebra, que, o sea, no pudiera hacer frente a los, a los pagos o a sus pagos. No sé, ¿cómo se conoce esa situación? ¿Ha ocurrido alguna vez? Venga, un saludo. Gracias. Bueno, Juan Antonio, bancarrotas estatales ha habido muchas a lo largo de la historia. El Reino de España, sin irnos muy lejos, ha quebrado 13 veces a lo largo de su historia. También es cierto que es una historia larga, ¿no? El Reino de España, como tal, más o menos aparece con un solo rey, por lo menos, a principios del siglo XVI, pues han pasado ya más de 500 años. Por lo tanto, ya más tuvo unos cuantos siglos complicados la corona, con muchísimos gastos, de que presentase 13 veces la suspensión de pagos. A ver, cuando un país declara la bancarrota, significa que no puede atender los pagos de la deuda. Básicamente es eso. Es decir, debo tanto y llegado un momento, pues no puedo prestar servicio de deuda. Nada más. Y suspendo el pago. Por eso también se denomina más habitualmente suspensión de pagos, más que bancarrota, aunque a mí la palabra bancarrota me encanta, aparte de sonar muy bien, tiene ese componente histórico. A ver, no significa la suspensión de pagos, o no necesariamente significa que se repudie esa deuda. Simplemente se informa a los acreedores que se suspende el pago. ¿Por qué? Pues porque no se le puede hacer frente. Nada más, no tengo, así que de donde no hay no se puede sacar. Es como cuando le dices al banco, lo siento, pero este mes no te puedo pagar la hipoteca porque es que no tengo ni para comer. Ya está, estás suspendiendo pagos. Bien, si le debes mucho dinero al banco, el banco se lo va a pensar. Bueno, vamos a ver la manera, si el tipo llego a algún acuerdo con él, le perdono la hipoteca durante unos meses, y si trabaja y es un tipo esforzado y un tipo cumplidor, pues bueno, seguiremos teniendo relación. Pues con un país pasa algo similar. Es de hecho una manera a menudo de presionar a los acreedores, la suspensión de asientos, que se llamaban antiguamente, ¿no? Entre otras cosas, para que se sienten y renegocien plazos o incluso cantidades. Se les puede decir a los acreedores que hoy no puedo, pero mañana quizás sí, si me reprogramáis, por ejemplo, los plazos. O, no sé, si me practican una quita. ¿Cuánto te debo? 1000. Bueno, pues si me dices que te debo a partir de ahora 800, me será mucho más sencillo. Y que en lugar de tenértelo que pagar a 10 años, te lo puedo pagar en 20, pues más sencillo todavía. Y esa negociación ha venido por la suspensión de pagos. ¿Por qué no se declaran más a menudo? Porque en principio es una herramienta bastante efectiva para obligar a sentarse a los acreedores. Bueno, pues porque lo que declaras la suspensión de pagos, nadie más te quiere prestar nada, y aparte generas un daño muy serio. Cuando el soberano quiebra, pues toda la economía se ve contaminada. Los argentinos saben bastante de esto, de ahí que solo se recurre a la suspensión de pagos en una situación extrema, es decir, cuando en la caja no quedan más que telarañas y nadie, por supuesto, está dispuesto a prestarte, a darte ni la hora. Pero vamos, la quiebra, como puedes ver, no supone ni mucho menos la desaparición del Estado. Es decir, un Estado que presenta la suspensión de pagos no entra en liquidación como una empresa. Si tú mañana tienes una empresa y presentas suspensión de pagos, lo siento, pero no puedo pagar ni a proveedores, ni a tal, ni lo que debo al banco. En ese momento lo que te van a decir es, bueno, pues presente usted el concurso de acreedores y lo más probable es que salga de ahí con la liquidación de la empresa. Y que sea lo que Dios quiera. Quien pueda recuperar algo, que lo recupere. Nada más. El Estado no funciona así. Bueno, ahí tienes España, ¿no? Tras la guerra civil, de hecho, ahí sí hubo un repudio de deuda. Ahora que estoy pensando. Tras la guerra civil, el nuevo gobierno de Franco repudió la deuda, pero solo la republicana, la propia no. Pero claro, es que ese Estado, la España republicana, había desaparecido antes. Entre 1936 y 1939 había dos estados que se decían español, así que Franco simplemente no reconoció la existencia del otro. Pero vamos, sí asumió las cargas que hubiese de antes de la República. Pero bueno, que aun con todas, en el caso de que no las hubiese asumido, hubiera tenido que asumirlos más tarde o más temprano. Si hubiera querido, su voluntad hubiese sido mantener eso. Simplemente, es decir, y no empezar completamente de cero, que a veces en algunas ocasiones sucede. No es lo habitual, países que desaparecen, vamos, estados que desaparecen, pero si no tiene voluntad política de desaparecer ese estado, una quiebra soberana, te aseguro que no va a hacer que un país como una empresa desaparezca.
Seguimos con Miguel, que está en Bruselas y que nos habla de las teorías de la conspiración. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar la contrarréplica de hoy y quería añadir algo a colación de la intervención de un oyente que se llama Adrián. Él ponía sobre la mesa un tema muy interesante para mí, bueno, muy interesante, o al menos interesante, que es el tema de las teorías de la conspiración, ¿no? Que todos habremos oído ya 100.000 veces, la conspiranoia, los conspiranoicos, etcétera. Si me permites una pequeña crítica, yo creo que tú te has centrado mucho en lo de explicar los hechos del Maine y has dejado el tema completamente de lado, porque esto era un simple ejemplo, ¿no? Que puede ser cierto o no, pero yo creo que el tema en sí era cómo, al igual que pasa en política, que por ejemplo, por intereses creados a un partido político, como pueda ser Vox en España, se le pone una etiqueta ya de ultra, de extrema derecha, de facha, y a partir de ahí casi se elimina la discusión. Ya si un ciudadano vota a este partido, pues es que es un tipo que no está demasiado bien de la azotea, ¿no? Es porque va a ser un facha, un racista, un machista, todos los istas del mundo, ya lo sabemos. Bueno, pues paralelamente con lo de la teoría de la conspiración, a mí me da la impresión de que pasa un poco lo mismo. A veces a ciertos temas polémicos, claro, ciertos temas delicados, se les pone esa etiqueta que sería como justificar que si alguien quiere discutirlos en profundidad, pues es poco menos eso, que un conspiranoico, que hasta se han inventado la palabra, un tipo raro, un friki, que se dice ahora, una persona un poco excéntrica, cuando no simplemente una especie de loco. Y creo que hay casos, y Adrián cita algunos, como por ejemplo el de las Torres Gemelas de Nueva York, de 2001. En esos atentados, sin meterme en materia, yo he visto varios documentales en los que, bueno, pues, en fin, se pone más que en cuestión y más que en duda la tesis oficial. Luego esto daría para otra discusión en paralelo en la que no nos vamos a meter. O simplemente, bueno, pues otras cosas que han podido pasar, por ejemplo, en los Estados Unidos también, el asesinato de Kennedy, a ver quién es ahora el tipo que dice que lo de poner en duda la tesis oficial es algo conspiranoico en el caso de Kennedy. Hombre, yo creo que hay ciertas cosas que, en fin, estaremos de acuerdo y creo que es lo que Adrián trataba de poner encima de la mesa, que se ocultan desde los poderes públicos. Por cierto, en España también tuvimos nuestra polémica y sigue un poco la polémica viva sobre los atentados del 11M, aquellos famosos atentados de los trenes, que si ETA, que si no ETA, que sí que había pasado, que si los servicios de inteligencia marroquíes, en fin, cosas que, bueno, pues no está mal que se discutan, yo no digo ni que sí ni que no, pero que la etiqueta de conspiranoico te puede ya desanimar a investigar y ese es el problema de fondo, que hay veces que se le llama conspiranoia a cosas que realmente no tienen por qué serlo. No estamos hablando de ovnis ni de extraterrestres, estamos hablando de hechos que perfectamente podrían haber sucedido de otra forma. Bueno, simplemente te dejo ahí la reflexión. Pues mira, Miguel, a ver, de este tema se ha hablado un montón de veces, ¿eh? Las teorías de la conspiración nacen cuando aparece una incógnita, cosa que es relativamente común, en torno a un gran suceso, ¿se entiende? Los seres humanos, como bien sabes, tenemos una incapacidad tremenda para soportar los vacíos. Es decir, nos cuesta. El cuántas veces se nos muere alguien querido y nos tiramos de los pelos diciendo ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué me ha tenido que suceder esto a mí? ¿Cómo es posible que pasase tal cosa? El vacío nos desespera. Es decir, tenemos una gran incapacidad para decir no lo sé. Entonces, como el no lo sé, ese vacío, no lo toleramos bien, empezamos a llenarlo de contenido, aunque sea un contenido inventado. Nada más. Ese es el origen de la conspiranoia. En el caso, por ejemplo, pones algunos ejemplos. El caso del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Pues la verdad es que no sabemos quién estaba detrás de Oswald. Esa es la verdad. No lo sabemos, no tenemos ni idea. Si es que había alguien detrás, que igual no lo había, pero no tenemos ni idea. Con el 11M en Madrid, los atentados de Atocha, pues sucede algo parecido. Desconocemos quién fue el autor intelectual de los atentados. Bueno, que lo desconoce el propio tribunal y así lo dejó claro en la sentencia. Es decir, quién o quiénes organizaron
y ordenaron aquella matanza. Bien, a partir de ese punto, o incluso antes, se empieza a investigar. Como no soportamos el vacío, pues empezamos a investigar. Que lo cual está muy bien, que investiguemos algo que no conocemos. Una de las características típicamente humanas es hacerse preguntas y buscar respuestas. Ningún animal que sepamos, ni el perro, ni los más inteligentes, el delfín, se plantea, por ejemplo, por qué llueve, o por qué hace frío, o por qué un volcán entra en erupción. Los seres humanos nos lo hemos preguntado siempre. ¿Y este volcán por qué está entrando en erupción? ¿O porque de pronto hay un huracán o una sequía? Nuestros antepasados, esas respuestas, esos vacíos, los llenaban generalmente con superstición o con creencias religiosas. Bueno, pues esto es un castigo del qué sé yo, de un dios o de un castigo que hemos tenido porque nos hemos portado mal. Y así desde la más remota antigüedad. A partir del siglo XVII y XVIII empieza a enseñorearse especialmente en Occidente el pensamiento científico y es, bueno, no, a mí no me sirve esta explicación, tenemos que buscar una que sea más razonable, más atada a la razón, vamos, y coherente. Bien, como ves, estamos exactamente en las mismas. No soportamos no saber algo y a partir de ahí pues tenemos que empezar a investigar. Pero de la investigación al principio no hacen hipótesis nada más. Hipótesis más o menos bien fundadas. Pues son unas hipótesis muy serias. Claro, pues la mejor hipótesis del mundo, si no puedes probarla, no sirve para nada, por muy sensata que te parezca. Bien, hay hipótesis que merecen la pena y dices, es posible, pero no puedes decir es cierto, porque no está probado. El conspiranoico lo que hace es que toma esa hipótesis, le quita la condición de hipótesis, la borra y la toma como algo cierto. Esto es así, pues lo digo yo. Porque estoy plenamente convencido. ¿Pero en qué lo puedes probar? No en nada, pero estoy convencido. Porque pum, 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 y empieza a darte una serie de razones. Pero ninguna de esas pruebas es concluyente. Si fuese concluyente no habría ningún problema, lo sabríamos. Entonces no deja de ser una hipótesis. Pero con las hipótesis nos movemos mal. Y esa es la naturaleza íntima del conspiranoico. Y he ahí la conspiranoia. Algunas de esas hipótesis son más descabelladas que otras. Pero son hipótesis. Otra cosa distinta es la política. Eso ya juega en una liga diferente. De ahí todo vale, como bien sabes. Política cualquier cosa vale. Es decir, que lo que hacen es que tienden a mezclar churras con merinas. Es decir, a gente que está elaborando hipótesis razonables y bien estructuradas con otros que dicen barbaridades y disparates. Y mediante la falacia de la asociación, pues mezclar una cosa con la otra. Los gobernantes suelen abusar mucho de eso. Siempre lo han hecho, ¿eh? Porque les conviene, obviamente, por intereses políticos, por poder. Caray, lo hemos visto ahora, estamos viéndolo ahora, con el tema este del coronavirus. Como bien sabes, desde el principio ha habido gente que criticaba las restricciones, en mayor o en menor medida. Digamos, quizá no sean necesarios los confinamientos. Quizá si utilizásemos otros métodos sería más práctico para luchar contra la epidemia, etcétera. Lo cual, ya digo, es perfectamente legítimo y es algo que forma parte del debate público de un país libre. Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno no está bien y debería hacerse de esta otra manera. Bien, junto a estos había otros, y hay otros, una minoría afortunadamente, que niegan la existencia del virus. Que dicen que esto no existe, que se lo han inventado. O dicen que lo ha creado, qué sé yo, Bill Gates para reducir la población mundial. Vamos, un auténtico disparate. Lo que muchos han hecho tramposamente es asociar una cosa y la otra para confundir. Todo, como te decía antes, con intereses políticos. Pero vamos, como tal la conspiranoia existe. Es decir, por decírtelo en español de España, grillados que comulgan con unas ruedas de molino gigantescas, cualquier cosa, por la necesidad de creer que tienen, muchas veces que empiezan a construir las historias, al final yo tengo una conclusión. Y es que, qué sé yo, en esto del coronavirus, pues que van a implantar un nuevo orden mundial o lo que sea. Entonces, a partir de ahí lo que necesito es un previo para llegar a esta conclusión. Pero la conclusión ya la tengo hecha, ¿no? Y a la conclusión se llega al final. No se parte de ella. Esto lo utilizan mucho los historiadores tramposos. Yo quiero tener una conclusión y es que esto es así. Bueno, a partir de aquí voy a buscar por detrás lo que apoye mi conclusión. Y lo que no apoye mi conclusión lo elimino. Nada más. En el mundillo de la conspiranoia funciona exactamente igual. Yo quiero decir que a Kennedy le mataron los alienígenas llegados de Alpha Centauri. No sé si existirá esa teoría de la conspiración, pero sobre el asesinato de Kennedy quiero decir, pero quizá.
Bueno, a partir de ahí voy a empezar a buscar modos y ojo, que puedo enlazar perfectamente una cosa con la otra con mentiras o con medias verdades, sin ningún problema. De que con la conspiranoia hay que tener muchísimo cuidado. Bien, seguimos con Sergio, que pregunta por Georgia, pero no la Georgia de Estados Unidos, sino la del Cáucaso. Hola Fernando, saludos a todos los oyentes de la Contracrónica y me gustaría plantearte hoy el tema de Georgia y las actuales políticas expansivas de Rusia, no solo en Georgia, sino en Ucrania y probablemente en más exrepúblicas soviéticas también. Actualmente, por motivos laborales, me encuentro aquí trabajando en Georgia y bueno, me ha pillado justo todas las manifestaciones en contra de la ocupación rusa. Y yo ya me había informado antes de venir al país. Me acuerdo del tema aunque pasó casi desapercibido, el tema del conflicto bélico por la ocupación de Osetia. Y aquí desde luego veo que hay la población joven sobre todo está muy concienciada y hay continuas manifestaciones. Yo me encuentro en Kutaisi. Y bueno, es una ciudad, la segunda más importante del país, creo. Y veo, pues durante casi una semana entera he visto manifestaciones casi que espontáneas de la gente y juntándose en la Plaza Mayor, digamos, de aquí. Y bueno, no sé exactamente cuáles son las intenciones de Rusia con esta política de ir ocupando territorios de las repúblicas y tampoco sé hasta qué punto se lo puede permitir Georgia también, porque tiene un montón de turistas rusos y su economía es muy delicada, creo. Aquí prácticamente en la ciudad lo único que podía observar como economía en Kutaisi es el tema del turismo. No sé si disponen de algo más, la verdad. No he visto ni fábricas, ni industria, ni conozco de ningún otro servicio. Entonces, bueno, me gustaría saber tu opinión y qué nos puedes contar de este país tan exótico y tan remoto. Gracias. Pues mira, Sergio, yo la actualidad de georgiana no la sigo, como es obvio, es un país que pilla bastante lejos, no ya de España, sino del mundo hispánico, pero vamos, sí conozco algo su historia reciente. Georgia y Rusia se enfrentaron en 2008, como supongo que ya te habrás enterado allí, a raíz del conflicto en Abjasia y en Osetia del Sur. Ambas regiones pertenecen oficialmente a Georgia, pero de facto son independientes desde hace muchos años. Además, forman unas republiquitas de estas, como otras tantas que hay por la antigua Unión Soviética, y bueno, y actúan como satélites de Rusia, que tiene tropas destacadas en ambos lugares. La Osetia del Sur está en el centro del país, en el mismo Cáucaso, y Abjasia está en la costa, es una cinta de tierra en la costa del Mar Negro. El problema de Abjasia y de Osetia del Sur nace, como tantos otros, con la desaparición del Imperio de los Zares y la aparición de la Unión Soviética, ya por los años 20, cuando se incorporan a la República Socialista Soviética de Georgia, tanto Abjasia como Osetia del Sur. Bueno, Abjasia entró un poco más tarde. Abjasia pasa a ser parte de Georgia por decisión de Stalin, que era georgiano. El idioma y la cultura abjasia se reprimieron con bastante dureza en la época de la URSS con la idea de georgianizar a la población, a la fuerza, lógicamente. Así que todo eso lo que hizo fue enterrar el conflicto, porque tras la independencia de Georgia, que fue en 1991, abjasios y osetios se encontraron dentro de un estado en el que no querían estar. Y ahí es donde surgió el conflicto. Hubo problemas en los años 90 y volvió a haberlos la década pasada. En los años 90, estas dos regiones declararon su independencia y expulsaron incluso a la población georgiana, sin que el gobierno georgiano a aquel momento si pudiese hacer nada porque era muy débil. Si era débil el ruso, pues imagínate el de repúblicas socialistas soviéticas pequeñitas como las de Georgia. En aquel entonces, de hecho, el presidente de Georgia era Shevardnadze, que había formado parte del gobierno soviético. Así que lo que hicieron estos dos, tanto abjasios como osetios, fue buscar la protección de Rusia, que a partir de 2008 pues ya se la dio de una manera manifiesta, metiendo al ejército allí. Hubo una guerra muy breve, no sé si fueron 3 meses, una cosa así, durante el verano de 2008,
Y bueno, la cosa se quedó ahí, creo que intervino Francia para mediar, hubo un alto el fuego y ahí está la cosa. Ya está, ahí se quedó. Hasta el momento presente. El gobierno georgiano se la tuvo que envainar y desde entonces pervive el conflicto. Un conflicto que solo viven en carne propia los propios georgianos. Al resto del mundo le importa bastante poco. Los georgianos denuncian que Abjasia y Osetia del Sur son territorios ocupados por Rusia y esa es la razón por la que los sucesivos gobiernos georgianos desde 2008 pues han ido cada vez más alineándose con Occidente. Tienen, por ejemplo, pensado entrar en la OTAN, no sé si lo habrán hecho, creo que todavía no. Y su relación con la Unión Europea es bastante buena. Lo cual, evidentemente, pues como te puedes figurar, en Moscú no gusta nada. Bien, vamos ahora con Nicolás de Chile, que pregunta por el primer y el tercer mundo. Fernando, yo te quería comentar algo que me llama muchísimo la atención, tanto en tus programas como también en esta magnífica sección que has iniciado en YouTube de La Contravía, creo que así se llama. Usas mucho la expresión el primer mundo y el tercero, y de hecho tienes un programa de La Contracrónica de hace un poco más de un año que se llama Chile ya está en el primer mundo. Entonces, mi punto es el siguiente, que la expresión primer mundo y tercer mundo me parece bastante un poco obsoleta y ya superada, porque por lo que yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, pero el primer mundo, segundo mundo y el tercer mundo era una clasificación que se usaba para calificar a los países que eran parte de el mundo occidental capitalista durante la Guerra Fría. El segundo mundo eran todos los países de la esfera soviética, encabezados obviamente por la Unión Soviética, y el tercer mundo fue un conjunto de países que por lo que yo entiendo, se declaraban o se mantenían supuestamente fuera del conflicto. Entonces, a mí lo que me llama la atención es por qué ocupas la expresión el primer mundo como sinónimo de los países ricos, desarrollados, prósperos, y, y el tercer mundo como sinónimo de los países pobres y poco desarrollados. Entonces, eso es mi duda. Me gustaría, creo que es un tema que podrías tocar en algún programa. Saludos y gracias por tu programa. Pues mira, Nicolás, la expresión primer mundo nace con la Guerra Fría, como bien dices, como parte de un modelo geopolítico que dividía el mundo en tres. El primero era Occidente, el segundo el bloque del Este, el bloque comunista, y el tercero todos los demás. La idea de tercer mundo la inventa un francés, equiparándolo con el tercer estado de antes de la Revolución Francesa. Es decir, en aquel momento, en estos tres bloques geopolíticos, este sería el de los no alineados, los países que estaban siendo descolonizados, especialmente en África y en Asia, y luego otros países de difícil clasificación, como los de Hispanoamérica. Bien, ese modelo de tres mundos caduca en los años 90 con el colapso de la URSS, pero no desaparece la terminología, que lo que hizo fue adaptarse en aquel momento al nivel de ingresos, simplemente. Tendríamos el primer mundo con los países desarrollados, es decir, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, lógicamente, Corea del Sur y Taiwán. Y luego el tercer mundo, que serían todos los demás, los que no están ahí, los que no figuran en los que he dicho. Pero claro, no es lo mismo, no sé, México que la República Democrática del Congo. Sí que el tercer mundo, dentro del tercer mundo se empezaron a hacer distinciones. Por un lado están los países en desarrollo y por otro lo que se denomina de una manera un tanto eufemística países menos desarrollados. En esta última categoría pues entrarían ya los países más pobres, la mayor parte de los países subsaharianos y algunos países asiáticos, como pueden ser Afganistán o Birmania. Y luego ya en la otra pues todos los demás. La referencia, como ves, es los países desarrollados. A partir de ahí se construye el resto. Los países desarrollados o el primer mundo. Y eso, claro, no tiene una definición clara, a pesar de que se le ha buscado. ¿Qué es el primer mundo? Pues se utilizan varios baremos, el PIB per cápita, el índice de desarrollo humano, criterios como, no sé, el sector terciario en la economía también, que indican que una economía está en función de lo grande que sea el sector terciario más o menos desarrollada, pero pues combinando todas estas cosas se incluye a un país en el primer mundo. Luego el Banco Mundial
tiene una clasificación propia que denomina economías de alto ingreso, que lo habrás oído muchas veces, en el que ordena los países, todos los países del mundo, por renta nacional bruta. Para ser considerado, según el Banco Mundial, país de alto ingreso, has de contar con una renta nacional bruta per cápita superior a los $12.500. Si estás por encima, eres un país de alto ingreso. Si caes por debajo de los 2.500, pierdes tu condición de país de alto ingreso, cosa que ha sucedido con algún país. Bien, en esta clasificación hay 4 países hispanos. Está España, Chile, Uruguay y Panamá. Podríamos meter a Puerto Rico, pero no es propiamente un estado plenamente soberano. Argentina estuvo dentro de los países de alto ingreso hasta el año 2017 o 2018, que salió de ahí. Es decir, que perdió los $12.500 de renta nacional bruta. Esta clasificación del Banco Mundial es la más habitual cuando se habla de primer mundo y todo lo demás. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Ismael, que nos habla de los oyentes y los auditores. Hoy estaba escuchando ahora la contrarréplica que has puesto sobre que hablas del salario y cosas así, y has hablado de la palabra oyente, que es cierto que al otro lado del Atlántico no se usa la palabra oyente. Te digo simplemente para decirte como curiosidad, que a mí me hizo mucha gracia en Chile, a los oyentes les llaman auditores. Y yo la primera vez que lo escuché en la radio, hablaban de ser los auditores, yo decía, joder, esta gente está continuamente siendo auditados por, no sé por qué pensé, por el gobierno o alguien, no sé. Pues no, son los oyentes, que allí les llaman auditores, para que supieras. Un abrazo, chao. Pues sí, Ismael, auditores los llaman en Chile. A mí me hizo también mucha gracia, me llamó la atención cuando lo descubrí por los auditores chilenos que tiene este programa, que son bastantes, afortunadamente, y me hacía gracia. Y claro, porque a mí como español, si me dicen auditor, pues lo primero que pienso es en un tipo con cara de pocos amigos que viene a mirarte las cuentas, ¿no? Pero piénsalo, la forma chilena de decir oyente está más cercana al latín, ¿eh? En latín oír se dice audire, de oreja, que es auris, y de ahí auditor. Caray, por eso empecé a decir escuchas, porque como a fin de cuentas la audiencia, los que escuchan este programa, son provenientes de todos los países de habla hispana, bueno, pues dije, voy a empezar a utilizar la palabra escucha, que viene también del latín, viene de auscultare. En español, escuchar además tiene unas características peculiares. Bueno, si vamos al diccionario de la RAE, una de las cosas que vemos es que escuchar y oír no es exactamente lo mismo. Bueno, no hace falta ir al diccionario, lo sabemos. Escuchar es oír poniendo atención a lo que se oye. Los escuchas de este programa le ponen mucha atención, y aquí están sus notas de voz como muestra, así que lo de contraescuchas creo que les hace, o mejor dicho, os hace bastante justicia. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.